Hoy en nuestra sección de KPMG vamos a revisar cómo le ha ido a la industria automotriz en el contexto de la pandemia, y le agradezco mucho a Oscar Silva, socio líder de Global Strategy Group de KPMG en México, que me acompañe esta mañana en el programa. ¿Cómo estás, Oscar? Hola Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, muchas industrias han sido afectadas, pero creo que la industria automotriz destaca por muchos motivos. Y con base en la información de KPMG, ¿cuál es el panorama actual de la industria automotriz, Oscar? Claro, te platico Pascal, esto es el resultado de una encuesta que venimos aplicando desde 2008, en el que entrevistamos a ejecutivos líderes en la industria automotriz de todo el mundo, más de 1,000 participantes este año, y les preguntamos cómo ven la industria para los próximos años. Obviamente, una de las tendencias actuales es que todas las tendencias que se venían viendo se aceleran de manera importante por esta pandemia, tendencias de movilidad digital, tecnología, regionalización, y te voy a platicar las más importantes. Obviamente, la primera que vemos es un impacto importante en la demanda. Después de que tuvimos un choque de oferta cuando cierra China, vino un choque importante en la demanda y vemos que las millas viajadas van a disminuir de manera importante, no solo por el cierre, es decir, esto no es algo solo temporal, sino de manera permanente. Con la nueva organización en temas de home office, etcétera, se van a reducir las millas viajadas y esto tiene un impacto importante en la demanda. Por otro lado, vemos que surgen sistemas de movilidad que las armadoras automotrices ya tenían en sus agendas, pero que están acelerando porque va a cambiar el comportamiento de los consumidores y quizá la típica familia ya no va a tener dos autos en casa, sino va a preferir tener un auto y acceder a servicios de movilidad. Y esto pues cambia todo el entorno. ¿Me Pues querías sí, preguntar algo? si las personas están trabajando desde casa y probablemente en el futuro lo sigan haciendo, y si pues en estos momentos hay quizá poco apetito por hacer viajes por carretera, por ejemplo, todo eso repercute al multiplicarlo por cientos o por miles de millones de personas, repercute en los ingresos de la industria automotriz, y sin duda tendrán que hacer planes para el futuro en ese sentido. Exacto, y no todos son malas noticias, porque a lo mejor parece que esta demanda disminuida obviamente tiene un impacto en la venta de vehículos, Ujú. pero por otro lado estos servicios de movilidad, el ciclo de vida de los vehículos que están en este tipo de servicios es mucho más corto por dos motivos. Uno, porque las tecnologías cambian mucho más rápido, pero también por el uso intensivo de los vehículos. Entonces, las armadoras lo deben de ver, bueno, las armadoras y otros jugadores deben verlo como una oportunidad adicional, y lo que sí está cambiando de manera importante es que ha venido cambiando paulatinamente, pero antes las armadoras sus ingresos eran venta de vehículos y listo. Ujú. Ahora tienen que empezar a ver diversas fuentes de ingresos como la movilidad, incluso algunos están preguntando si deben entrar más de lleno al mercado de automóviles usados. Ya tenemos en México algunos ejemplos de jugadores importantes digitales en el mercado de autos usados, y esto también es otra fuente de ingresos importante. Otro hallazgo relevante es que veníamos viendo en las encuestas anteriores que la tecnología de tren motriz predominante era la eléctrica, hacia 2030 era la que se vislumbraba, y ahora no, ahora se ve una mezcla de tecnologías bastante equilibrada, con eléctricos al 25%, temas de combustión interna al 25%, es decir, coexisten todas estas diversas tecnologías, y lo que las determina son los Ujú. gobiernos locales con su política pública, y también los recursos naturales de cada país. Es decir, un país como México, que todavía tiene petróleo, seguramente va a optar para el mercado interno nada más por tener más tecnologías de combustión interna. Es decir, que la tendencia hacia el auto eléctrico que habíamos visto en los últimos años quizá se desacelere un poco. Se desacelera un poco, es decir, los ejecutivos no la ven como tan predominante. Y te quiero platicar dos tendencias más. Otra importante es la Sí. digitalización. Obviamente estábamos viendo lo que platicaba de estos jugadores que ya existen en México, que te venden el auto prácticamente sin que tú lo veas, hasta que te lo envían a tu casa y en ese momento ya decides comprarlo o no. Ujú. Los ejecutivos piensan que hasta 30% de las concesionarias como las conocemos hoy van a desaparecer hacia 2030 y se van a cambiar por tecnologías digitales. Y la última y quizá más importante de las tendencias que identificamos es que cambiamos de la globalización a una producción más regional, es decir, esta tendencia que venimos viendo desde hace 30 años o más de la globalización se revierte un poco y todo se vuelve más regional.
esta es una gran noticia para México en el contexto de una guerra comercial entre China y Estados Unidos y una guerra tecnológica, Sí. porque los ejecutivos dicen que ya solo el 5%, por ejemplo, de la producción hacia 2030 se va a localizar en Europa. Entonces, toda esta localización se va a mover más cerca de los mercados destinos y esta es una oportunidad muy importante de nearshoring para México si la sabemos aprovechar con programas de atracción a la inversión, tanto nacional y extranjera, muy coherentes y muy que tomen en cuenta diversos factores como incentivos fiscales, pero también temas tecnológicos, de cooperación tecnológica, etcétera. Pues, Oscar, cuéntame dónde puede obtener nuestra audiencia más información sobre este tema. Sí, con mucho gusto. En redes sociales estamos en KPMG México y nuestra página también www.kpmg.com.mx. Ahí con gusto tenemos el estudio para bajarlo y les podemos compartir cualquier otra información que requiera. Te lo aprecio mucho, Oscar. Gracias. Gracias, buen día, hasta Oscar luego. Silva es socio líder de Global Strategy Group de KPMG en México.